Hoy vamos a ver consejos para una mujer cristiana. El hombre que haya esposa halla el bien y alcance el favor del Señor, dice Proverbios 18:22. Y yo estoy convencido que Dios diseñó el matrimonio para nuestro bien, para nuestra alegría, para nuestro placer, nuestra felicidad y santidad. Pero si queremos disfrutar del matrimonio como Dios lo ha concebido, pues necesitamos comprender cómo Él lo ha diseñado. La voluntad de Dios para tu vida es transformarte a la imagen de Jesús para que puedas glorificarlo. Y la gloria de Dios debe ser cada una de tus decisiones guiadas como seguidor de Jesús, y esa guía está en la Biblia. Dios ha diseñado el matrimonio como un hermoso reflejo de la relación de Cristo con su esposa, la Iglesia. Por eso es necesario conocer todo el consejo de Dios, sus mandatos, para no quedar vulnerables ante el pecado. Y hoy vamos a descubrir que la verdad por encima de todo es que el matrimonio fue creado para la gloria de Dios. Siempre que se habla de matrimonio en una congregación, en un seminario teológico, donde hay cristianos, siempre vamos a encontrar mujeres, varones que están sufriendo el haber tenido que interrumpir su matrimonio por un o dos o tres divorcios. Y cuando uno viene a dar consejos para la mujer, dice, pero tarde, pastor, yo ya le metí mal. Bueno, si alguien está ya pensando en eso, esto es para que se arrepientan más todavía de no haber sabido escuchar el consejo de Dios a tiempo. Punto número 1, puedes someterte a tu marido. Dice Efesios 5:22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, por si acaso no crean que es de repente un solo deseo del pastor al haber puesto ese título, sino que es algo que la Biblia dice que es no solamente posible, es posible, sino además bueno, puedes someterte a tu marido. Y Pablo, en el contexto del matrimonio y con su mirada puesta en la esposa, dice someterse a su marido como al Señor. Eso es lo que debe hacer. Y la palabra sumisión es hipotazo, significa ponerse voluntariamente bajo la autoridad y el liderazgo de otro. Voluntariamente. Y es la misma palabra, vean ustedes que no es una expresión, digamos, muy sacada a la fuerza, es la misma palabra que Lucas usa para describir a Jesús de niño, cuando él se sometía a sus padres. Es la misma palabra. Mira lo que dice Lucas 2, del 51 al 52. Descendió con sus padres y vino a Nazaret, está hablando de Jesús, y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, lo primero que podemos encontrar nosotros aquí, que el beneficio que tenía la sujeción de Jesús como niño a sus padres era que la mamá de él, ¿no es cierto?, sentía un corazón alegre porque todo lo que acontecía con él era bueno. Y Jesús no solamente crecía en tamaño, sino también en sabiduría. Eso quiere decir, simple y llanamente, que tenía unos papás que constantemente le estaban recordando qué es lo que Dios dice para su vida. Crecía en estatura y en gracia, es decir, que era aceptable. Les gustaba estar con él, Dios primero y luego los hombres. ¿Cierto? O sea, bien, hay muchos niños que son llevados por sus papás, especialmente en los cumpleaños, y eso yo he visto con mis 3 hijas,
¿no es cierto? Y de la puertita los lanzan hacia adentro porque saben que van a hacer algo. Ya están después de 10 minutos encima de la mesa pateando los vasos. Y claro, el papá no quiere tener nada que ver con ese niño. Total, lo que haga y después le van a decir, bueno, ¿sabes qué? Tienes que reponer la lámpara que has roto. ¡Ay, caramba, qué pena! Que este niño, qué raro, no es así. No, pues ya sabes, por eso lo has tirado así, ¿no es cierto? Esa misma palabra de someterse es la que usa para explicar, Pablo, cómo todas las cosas fueron puestas bajo los pies de Jesús. Y dice Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, cuando todo está sometido bajo los pies de Jesús, tienes la garantía de que está en un buen lugar. ¿Por qué? Él es el único que puede administrar apropiadamente porque Él es el creador. Y esa misma palabra hipotazo es la que se usa y con la que llama a los creyentes a someterse a las autoridades gobernantes. Esto por causa del Señor. Y eso lo expresa el apóstol Pedro. En su primera carta, en el capítulo 2, versos 13 y 14, sométanse, dice, por causa del Señor. Sométanse por causa del Señor. Si no fuera así, si dijera solamente sométanse, más de uno podría decir, sí, pero esta autoridad creo que no es del todo, y podríamos encontrarle. Él dice, por causa del Señor, o sea, porque tú eres parte de su vida, eres de parte de su familia, eres de su reino. Por eso sométete a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y tú dirás, sí, pero eso no se cumple bien, porque los malhechores no tienen castigo y los que hacen bien están metidos en los problemas. Bueno, es este mundo, es esta vida, pero tú tienes que someterte por causa del Señor. Y es lo mismo que habíamos hablado el día viernes en la reunión de familias. ¿Por qué debes dar tu ofrenda? ¿No es cierto? Porque recibo. Había otros que dijeron sí, pero hay algunas líneas que dicen que tienes que dar para recibir, o sea, como sembrar y para poder cosechar. Y obviamente no, en ninguno de los pasajes que vimos esa noche hablaba de eso. No era una caja de ahorros que tú ponías y después retirabas, no era un plazo fijo donde te generaba ganancias. La ofrenda es un acto de obediencia, que lo debes preparar en tu casa antes de venir, para que no estés buscando las monedas, ni tratando de buscar los sueltos, ni un billete grande. No interesa el monto. Lo que interesa es el corazón con el que tú obedeces al Señor. Y lo mismo es acá. Yo me someto a la autoridad porque obedezco a Dios. No porque la autoridad sea buena, no porque la autoridad ha sido elegida por mí porque yo he votado por él, sino porque el Señor me dice que sea así. Entonces, este es el llamado divino a una esposa para honrar y afirmar el liderazgo de su marido y ayudarle a que logre su objetivo según los dones que él tiene. Someterse no es solo para uno, sino que en el caso de maridos y esposas cristianos, deben hacerlo ambos. Y hemos explicado el anterior domingo cuál es la razón. Y la esposa se tiene que someter a su marido exactamente como el esposo a su mujer. No es una acción condicionada. Ahora, ¿cómo pues se somete la esposa al marido? ¿Y cómo hace el marido para someterse a sí mismo a su esposa? Pues la solución es clara. Ambos temen al Señor. Para la mujer, el apóstol tiene un mensaje claro y completo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, para consuelo de las hermanas que hoy van a escuchar un buen mensaje,
los maridos van a tener 2 domingos de mensajes, ¿ya? El significado de la palabra sujeta o sumisa es mantenerse a uno mismo por debajo, o sea, ponerse bajo la autoridad de alguien. O como traducen algunas versiones, es adaptarse, ajustarse uno mismo a la autoridad o voluntad de otro. Y el apóstol le manda a la mujer: adáptate a tu propio marido, ajústate a él, pero hazlo como Dios ordena. ¿Para qué? Para cumplir el mandato del Creador, que la mujer fue creada para ser ayuda idónea. Recordemos cómo lo dice la Biblia, en Génesis 2, versos 18 y 20, dice: entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahí yo siempre hago un paréntesis y digo, porque este va a meter la pata. Le haré una ayuda adecuada. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Es decir, si algún animal me dice, ¿quién le ha puesto a este topo? ¿No es cierto? ¿Por qué le llaman topo? Echarle la culpa a Adán porque él es el que ha puesto los nombres, ¿ya? Entonces, pero para Adán, dice, no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Es decir, que él ha ido pareando a los animales y cuando ha terminado, él estaba solo. No tenía con quién hacer pareja. ¿Eh? Entonces, partiendo de ese principio, se puede pensar que ella no es rival de su esposo, ni su esclava, sino su ayuda idónea y leal para llevar a cabo los objetivos y las metas de él. Tal vez algunos, cuando llegamos a esta parte de la exposición, algunos esposos digan, ¿y por qué no he hecho yo mi parte para que ella se someta a mí? Le he dejado que ella mande y ahí están las consecuencias. Porque Dios no ha planeado que el hombre cumpliera los objetivos y las metas de su mujer. Eso sería obrar en rebeldía. Mira lo que dice Génesis 3:16. A la mujer le dijo, ya después de que han cometido el pecado, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido. ¿Cuál era el deseo de ella? Mandar. Que él se someta a ella en todo. Y entonces el Señor le dice, ahora como no lo has hecho bien, tu deseo, eso que tú quieres, eso que anhelas, que seguramente, y el Señor ha de decir, y en un determinado año van a haber unas mujeres que van a armar toda una trifulca para querer ganar sus derechos, todo eso será de tu marido. Y él tendrá dominio sobre ti. Bien, tal vez algunos, y me pasó en el seminario y en muchos lugares en el que decían, perfecto, ves, ahí está, esa es la solución. El problema está en ellos. ¿Ya? El problema está en ellos, que él tenga la capacidad de tener dominio sobre ella. No sé si ustedes han visto esos lugares donde ponen a unos caballos, digamos, rebeldes y los quieren amansar. Bueno, 3 o 4 jinetes por lo menos tienen que pagar las consecuencias de ese caballo, ¿sí? Y hay algunos varones que quieren hacer eso como si fuera que simplemente dar una orden y la mujer se va a someter. No. La mujer dominada por el pecado, como es nuestra naturaleza, siempre tendrá una idea diferente, nueva, distinta, mejor, aunque no sea la verdad. Ella tiene que ser su ayuda idónea, su compañera, en todo lo que él, sometido a Dios,
está guiado a hacer en su vida. Y la mujer está hecha esencialmente para ser una seguidora en el matrimonio. Su naturaleza y las Escrituras así lo confirman. En ese rol la mujer halla su verdadera realización. No hay nada que la haga más feliz a una mujer que estar sometida en su matrimonio. No, el apóstol está conectando esto inmediatamente con la razón para esa sumisión. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí la frase clave es como al Señor. La mujer se sujeta a su marido no porque el marido sea una criatura maravillosa, sino porque ella tiene una relación perfecta de intimidad con su Señor. Por eso se puede sujetar. Así que la frase como al Señor no significa que la mujer tiene que alabar a su marido como si él fuera el Señor. Claro, siempre en las reuniones de consejería matrimonial nos encontramos en que alguien dice, sí, mis primeros años de casado han sido muy interesantes, aunque mi mujer me trataba como a Dios pagano. ¿Qué hacía contigo para tratarte como Dios pagano? Me ofrecía holocaustos en cada almuerzo. Arroz quemado, fideo quemado. Hasta un día ha traído la sopa quemada. Una mujer se somete cuando y cede ante su marido. Y ahí es que complace al Señor. Porque su relación principal no es con su marido, sino con su Señor. Esa es la gran diferencia. Lo que Dios manda es que se entregue ella a sí misma, a la voluntad y a los objetivos de su marido, y ella cumple. La sumisión de una mujer a su marido en áreas apropiadas de su autoridad refleja cómo está su sumisión a Cristo. Es decir, si es un marido cristiano y ella se sujeta, todos podemos decir, esa mujer está sujeta a Cristo. Pero si es lo contrario, ya saben cuál es la respuesta. La sumisión a su marido no es pues un regalo que ella tiene para él. Y él tiene que recibirlo agradecido. ¡Ay, qué bueno que te estás sometiendo! Y claro, en algún rato tiene que devolverlo del mismo modo. Entonces yo me someteré ahora también. No es tampoco una sutil forma de chantaje a Dios, ¿no? Que la mujer diga, ¿ves? Mira, Señor, ¿viste lo sumisa que soy? Bueno, ahora quiero que me bendigas. No hay eso. De hecho, si una esposa se somete a su marido como al Señor, no le importa cuáles sean los resultados. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Y una mujer es más libre para ser ella misma cuando con gozo se somete a la autoridad de su marido. Bueno, aquí veo varias caras sin gozo. En todo sentido, una esposa no está llamada a someterse a todos los hombres, como lo hace a su propio marido. Entiéndase bien, ni a su papá, ni a su papá. Y lo dice alguien que tiene experiencia. Así que debe existir una relación única y hermosa de sumisión y autoridad entre un esposo y una esposa. ¿Cómo lo manifiesta Pablo en la carta a los Efesios? En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Se sabe también por experiencia que muchos maridos hacen todos los méritos para perderse el respeto, no solo de la esposa, sino de la familia. Es como cuando te compras un talonario de suerte sin blancas, te va a tocar, ¿ya?
pero ahí te has comprado todos los tickets para ser maltratado. Por eso es que esto se considera como un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque para la mujer es muy fácil perder el respeto a su marido. Por eso debes cuidar. Y para cuidar eso, ten cuidado al hablar de tu cónyuge con los demás. Asegúrate de respetarle y honrarle al referirte a él o a ella en público. Asegúrate siempre de respetar la unión matrimonial entre un esposo y una esposa, porque no conoces vos lo íntimo de ellos. Ten cuidado al hablar con una mujer de su cónyuge. No es necesario generar dudas o hacer comentarios impropios. Y mientras puedas, insiste en buscar que un esposo y su esposa se acerquen, no que se alejen. Dice Amós 3:3, ¿andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? O sea, aconséjales cada vez que puedas que siempre busquen estar de acuerdo. Probablemente alguien no quiera hacerlo, pero por el bien del matrimonio tienen que estar ambos de acuerdo. Pero siempre que trates de aconsejar, recuerda que el Señor está en medio de esa tu charla. Y tus palabras serán para bien o para mal, especialmente el tuyo. Para ti, bien o para ti, mal, porque de eso vas a dar cuentas. Consejo para una mujer cristiana, punto número 2, tu marido puede ser cabeza tuya. Antes es, ahora puede ser, sí, depende de ti. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Bueno, es una expresión que capta completamente el sentido de la palabra dirigida a la mujer. El marido es cabeza de la mujer, esa es la condición ideal. Es un claro asunto de liderazgo. Y el liderazgo significa, aunque a muchos no les guste, autoridad. Hay muchos otros liderazgos mencionados en las Escrituras. Y en la carta de Pablo a los Corintios, escribe estas iluminadoras palabras de 1 Corintios 11:3. Quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, si quieres entender lo que significa para el hombre ser la cabeza de la mujer, entonces analizas lo que significa para Dios ser la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. Y las Escrituras describen al Señor Jesús en su relación con su Padre, y hay elementos implicados en el liderazgo del Padre, que son algunos de los principios del matrimonio. Van 4, solamente como una pequeña muestra, porque esta no es parte de la enseñanza. Asistan los jueves al discipulado de matrimonios. Ahí sí van a encontrar no solo 4, varios principios del matrimonio. Y Jesús dijo en una ocasión acerca de la identidad que existe con Dios, en Juan 10:38. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, está hablando de hacer cosas, hacer obras, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, que existe, ¿no es cierto?, una identidad. ¿Y se acuerdan de eso en cómo empezó el matrimonio? Ahora sí, ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es lo que dijo Adán cuando vio a la mujer. Y el Señor Jesús aclara que existe un sentido de cooperación entre ambos. Mira lo que dice Juan 5:17. Pero Jesús les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también
trabajo. Y esto está relacionado a cuando en el Edén dice la Escritura que ambos estaban desnudos. Es decir, ambos podían verse con plena sinceridad, sin taparrabos, sin nada que esconda la verdad para ellos. Por lo tanto, podían trabajar juntos. Hay honra y honor que está implicada en la relación matrimonial. Dice en Juan 14, 28, oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y entonces ustedes pueden leer en las Escrituras que dicen que la mujer fue hecha a causa del hombre, no el hombre a causa de la mujer. Y Jesús era amado. ¿Por qué? Porque Él se sometía. Y sometía su voluntad al Padre. En Juan 6:38 dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esto está intrínsecamente entendido en el mandato que da el Señor a Abraham, y a través de Abraham a todos, a Adán, y a través de él a nosotros también. Entonces dejará a su padre y a su madre y se unirá a ella. ¿En qué condición? En la condición de sujeción. Bien, solamente para que vean que estas formas en las que está hoy día el apóstol Pablo manifestando de que las mujeres estén sometidas a su marido, no viene de una idea recalentada o de una interpretación mía, pues viene desde el Génesis. Y en estas 4 manifestaciones están las relaciones entre marido y esposa. ¿Cuándo? Cuando se complementan mutuamente. Identidad en cuanto a naturaleza, cooperación en el trabajo, honor a la persona y sumisión en las decisiones finales. Esto significa para una mujer estar sumisa a su marido. Y las mujeres dicen, no dicen amén. No dicen amén. Dicen, ¿hasta dónde debo llevar esto? A ver, dime, pastor. No conoces vos al bruto con el que yo vivo. Por eso el esposo debe tener ciertas cualidades por gracia. Y les vamos a dar una pequeña pildorita a los varones para que entiendan. El esposo es responsable de establecer la guía y ser ejemplo de liderazgo en el hogar. No debe endosárselo eso a la esposa, ¿ya? No puede decir, ya está bien, tú mandas ahora. Ella está para seguir y sostener el ejemplo del esposo. Y ambos pueden ser guiados por los verdaderos principios bíblicos. El esposo debe ser líder de oración, de bendición diaria en el devocional, e influir con su fe a su esposa y a sus hijos. A ese varón va a seguir esa mujer. Debe ser un estudiante de la Biblia para aplicar las enseñanzas y las verdades bíblicas a las situaciones que se dan en su hogar. Él debe llevar a su familia a la iglesia, no debe mandarlos en radiotaxi. El hogar y la iglesia juntos se complementan para edificar un matrimonio donde Jesucristo es la cabeza. Pero el ego masculino a menudo se cree mentalmente exaltado más allá de su verdadera capacidad. Y entonces ahí es que necesita ayuda idónea. Alguien que le diga, estate quieta. No, alguien que le diga, tengo que ayudarte en lo que estamos viendo que no está funcionando como Dios quiere que funcione. Entonces la clave es el equilibrio. Juntos el hombre y la esposa deben esforzarse por alcanzar equilibrio en sus roles. El esposo
suele ocuparse pues de muchas cosas, en el trabajo, en algunas reuniones de la iglesia, o dice que viene a la iglesia y está en otro lado, en hacer deporte, en atender sus temas personales. Bueno, siempre va a haber 1000 razones para tenerlo fuera de su casa. Pero la Biblia claramente demanda que debe darle prioridad a la vida familiar. La clave es someterse a la voluntad de Dios. La responsabilidad del esposo es proveer para las necesidades de la familia con sus habilidades para poder honrar a Dios. Y muchos esposos fallan aquí, porque en su celo por proveer para sus hijos y su esposa, se olvidan del Señor. Mira lo que dice Deuteronomio 8:18. Acuérdate del Señor tu Dios. Acuérdate de que Dios está al control de todo, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto. Él es el que te hace a ti capaz de ser el guía que necesita tu hogar. Ese pacto, el cual juró a tus padres como en ese día. Algo que no debe olvidar el varón, por mucho que asuma el rol y diga yo soy el proveedor y demás, olvidarse de que Dios está al control y Él es el que hace que ese trabajo, el trabajo en el que está metido y que le dedica más horas de las necesarias, y lo digo yo con mucha tristeza porque yo fui así, un laburoadicto de 18 horas día, no esperé nunca que el Señor sea mi proveedor. Y sin embargo, Él nunca dejó de estar al control de mi vida. Así es que no ofendan a la obra de Dios y a los ministerios de la iglesia y se enojen cuando Dios no les bendice con más abundancia. Fíjense primero si lo que están haciendo es para honrar a Dios o para matarse trabajando con el único afán de satisfacer las necesidades que él cree que tiene su hogar. El cristiano verdadero y sabio no va a dar pues a sus hijos y a su esposa lo que justamente le pertenece al Señor de los ejércitos. El esposo debe proveer para las necesidades del hogar sabiendo que Dios es el supremo proveedor. Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si crees verdaderamente esto, varón, puedes hacer una reorganización de tu agenda para primero honrar a Dios y luego trabajar para poder proveer a tu hogar. El varón es el que genera unidad en el matrimonio. Y Dios dice que los dos son uno. Así que lo que le afecta a uno, le afecta al otro. Por eso debe tener cuidado tierno, amoroso entendimiento de esa persona especial que es su esposa. No es como él. Ella es diferente. Mira lo que dice Primera de Pedro. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con su mujer, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Y yo creo que si el apóstol no hubiese seguido la guía de Dios, lo hubiese dejado ahí, ¿no? Hagan de cuenta, recuerden que ella también es heredera como ustedes de la gracia de la vida. Ahí lo hubiese dejado. Pero Dios le dijo que agregue. Pon nomás un llamado de atención para los maridos porque siempre pierden el hilo en lo que hacen. Diles que si no hacen lo que digo, sus oraciones van a ser estorbadas. Claro. Y hemos tenido varias experiencias en el ministerio de varones donde se ha mostrado evidentemente que la vida de oración es pobre. ¿Por qué?
porque está en mala relación con ese vaso frágil, no, más frágil que vive en su casa y no quiere arreglar. Entonces dice, como no puedo arreglar mis problemas con mi vaso más frágil, entonces no voy a orar. Solución salomónica. Y eso es como pegarse un tiro al pie con escopeta de 20 perdigones. Tiene que pensar el esposo que cuando la belleza física de su esposa disminuya y en su rostro empiecen a aparecer arrugas, cuando su voz ya no sea tan musical como le era antes cuando hablaba por ese teléfono negro, cuando la enfermedad deje sus rastros, él debe estar con ella para amarla verdaderamente y profundamente como siempre. Es un desafío para el esposo cristiano, que debe practicar hasta que el cielo le dé la bienvenida a uno de ellos en la casa. Pero muchas veces el marido se descuida, baja la guardia y cae en hábitos ociosos e inútiles en su hogar. Por ahí en la calle, bueno, es amable, es cuidadoso de no injuriar a los sentimientos de nadie de repente en su lugar de trabajo, pero cuando llega a su hogar, pues ventila todos sus problemas y es cortante, brusco, ofensivo en sus comentarios. Responde a preguntas impacientemente y de forma torpe, con un irritado tono de voz. No digo que levanten las manos los que se sienten aludidos, porque muchos se sienten incómodos. Y piensan que porque esa mujer es su esposa, debería suponer que la ama, aunque él sea rudo con ella. Piensa que ella no debería hacer caso a lo que él hace o dice. Pero si eso hiciera con otra mujer de su trabajo, de su familia, de alguien, no, seguramente que no le agradaría a ella. Y a veces se olvida que esa mujer tiene sentimientos y que también puede haber tenido un día escabroso. Y yo sé que hay maridos que no dicen nada torpe, son bien amables. No dicen nada cortante en el hogar, soy bien gentiles. Pero se nota que ya no dicen palabras tiernas y amorosas. Le llaman por su nombre a su mujer. Antes le tenían un diminutivo, un apodo, un seudónimo, no sé, pues algo tenían con su esposa. Pero ahora nada, por su nombre. Mujer, ¿no? Y su conversación es breve, fría, metódica. Y esa tibieza del amante y recién casado esposo, pues ha desaparecido extrañamente. De ahí viene la recomendación que se hace a algunos expositores. ¿No? ¿Puedo tomar la palabra? Sí, pero que sea breve como es beso de marido. Y frío. Así que la promesa de amar y cuidar, pues ha quedado olvidada. El amor hablado necesita ser cultivado como cualquier otra clase de amor, porque si no es alimentado, se muere. Así es que, de vez en cuando, dejen su celular. De vez en cuando, vean a ver si su esposa respira. Si no son un alma y un espíritu, entonces ese matrimonio no es de la manera que Dios manda que sea. Y una acción así de parte del esposo es equivocada y irreprensible. Y Dios lo va a llevar a juicio para responder por eso. Pero también es una gran equivocación cuando la esposa cristiana lo practica. Y las consecuencias de sus acciones pues van a ser reveladas ante el trono del juicio. Pablo dice en la primera carta a los Corintios, la obra de cada uno de ustedes se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Y ambos tienen la obligación de cuidarse mutuamente.
mutuamente, velar porque esa relación sea para honrar a Cristo todos los días. Es algo que descuidamos en todo el sentido de la palabra hasta que algo grave viene y recién ese rato a los correteos. Es un consejo para una mujer cristiana. Punto número 3, puedes someterte como la iglesia a Cristo. Efesios 5:24 dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Ahora sí, ahora puedo ver ya un destello en los ojos de algunas esposas que dicen exactamente, ¿cómo está sujeta la iglesia a Cristo? Es rebelde. Y entonces dicen, ya, así puedo estar sujeta. Ahora sí, lo puedo hacer encantada. Pero el apóstol no está pensando en la sujeción real de la iglesia a Cristo, sino en una sujeción ideal. ¿Cómo quiere estar la iglesia sujeta a Cristo? Y así se somete la esposa a su esposo. No porque él merezca, sino porque Cristo es digno de ser glorificado. Y Dios es glorificado a través de la sumisión voluntaria de la esposa a su esposo en todo. 1 Corintios 10:31 dice, entonces ya sea que coman, que beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Así que cuando una esposa se somete voluntaria y gozosamente a su esposo, le está predicando la gloria del Evangelio. Y una esposa gana a su esposo para Cristo al practicar lo que predica en su casa. Dios es el que ha creado la sumisión y la autoridad dentro del matrimonio también para reflejar el Evangelio. Y todos los cristianos estamos bajo la autoridad de Jesucristo, que es cabeza perfecta. Pero cuando una mujer cristiana se casa, se pone bajo la autoridad de un hombre imperfecto. Y esto no siempre es fácil. Por eso, si alguna hermana está pensando en casarse o no con cierto hermano, ya sería grave que esté pensando cualquier otra cosa, con cierto hermano, pues yo le haría algunas preguntas, ¿ya? Anótense. ¿Cómo sabes que este hermano será un buen cabeza de familia? ¿Cómo sabes? 20 razones. No. Si encuentras 3 ya es suficiente, ¿ya? Servir a Dios es lo más importante en la vida de este hermano. Si no es así, ¿qué te hace pensar que va a ser un buen cabeza en un sentido espiritual después de que se case? Y te hago otra pregunta más. ¿Qué cualidades puedes aportar tú a tu matrimonio? ¿Eres paciente y generosa? ¿Qué tan fuerte es tu relación con Dios? Y dice Eclesiastés 4, del 9 al 12, más valen 2 que 1, solo, pues tienen mejor pago por su trabajo. Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, 2 los resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Así que la felicidad que una mujer tenga en su matrimonio va a depender en gran medida de las decisiones que tome antes de casarse. No quieran arreglar la carga en el camino. No es posible hacer modificaciones a alguien que ya no va a cambiar. Por eso dice Pablo, también las casadas deben estar sujetas a sus maridos en todo, no cuando se porten bien. Y esto lo ha escrito Pablo por si acaso, inspirado por el Espíritu Santo. Lo dice en serio, en todo. Esto excluye la maldad moral.
aunque Bonnie and Clyde, hasta eso estaba. ¿Ah? Bueno, casi no se necesita decir que ningún marido tiene el derecho de pedirle a su mujer que haga algo moralmente malo, ¿cierto? Pero en todas las demás áreas de la vida, la mujer debe aceptar que el marido tome la decisión final. Y entonces, para que todas puedan decir amén, les puedo decir, de eso él va a dar cuentas. Amén. El marido debe esperar y animar a su mujer a que exprese sus deseos, a que dé su punto de vista y hasta inclusive debatir el tema. ¿Por qué? Porque ella también es parte y los dos son uno. La esposa, al decir lo que siente, toma el camino apropiado, porque de otra forma, ¿cómo podría ser ayuda idónea a su marido? Si él no tiene la capacidad de escucharle, si ella no tiene la capacidad de discernir apropiadamente, no es decir, me opongo, ¿qué estabas diciendo? Sino de decir, exactamente, he escuchado tu propuesta, pero quiero decirte que yo tengo esta otra alternativa. ¿Qué tal si la discutimos? En la decisión final, tiene que honrar la decisión de él. Esto es lo que esencialmente significa en todo. Puede ser que la idea sea de ella y la decisión la tome él. Y entonces debe de respetarlo en todo. Pero ¿por qué una esposa debe someterse a su marido? La respuesta que da Pablo es profundamente teológica. A veces uno quiere desconectar la teología de la vida, pero eso es imposible. Lo que crees moldea tu forma de vivir. Si crees en el equeco, así vas a vivir. Una buena doctrina te conduce a una buena vida. Una mala doctrina te conduce a una mala vida. Y en Efesios hay otro ejemplo de cómo la doctrina del Evangelio moldea tu vida según el Evangelio. La forma en la que un esposo y una esposa interactúan entre ellos está determinada básicamente por su relación personal de cada uno de ellos con Dios. Cuando la esposa se somete y respeta a su esposo, puede ser un reflejo del Evangelio. Y el esposo guía y ama a su esposa porque también es un reflejo del Evangelio. Mira lo que dice Filipenses 1:27. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Así es que la sumisión es la respuesta natural a un liderazgo amoroso. Cuando un esposo ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, entonces la sumisión es una respuesta natural de la esposa hacia su esposo. Aún a pesar del amor del marido, de la falta de amor de él, Dios le ordena a la esposa que se someta a su esposo como al Señor. Y esto significa que por su obediencia a Dios y su aceptación de su plan perfecto, pues se va a dar una perfecta sumisión a su esposo. La comparación como al Señor, pues hace, ¿no es cierto?, que la esposa vea que hay una autoridad superior ante la cual ella es responsable, pero también él. Por lo tanto, no puede desobedecer, digamos, de repente la ley civil o la ley de Dios, argumentando, no, yo no estoy yendo a la iglesia, ¿por qué? Porque mi marido no quiere. Ya, eso no está bien, ¿sí? Ella se somete a todo lo que es correcto, legal y que honra y glorifica a Dios.
Por supuesto que ella no se somete al abuso, porque no es justo, legal ni honrar a Dios. Y tratar de usar el principio de la sumisión para justificar el abuso es tergiversar las Escrituras y promover el mal. Cualquier esposo que maltrata a su esposa bajo cualquier criterio, norma o visión, no es cristiano. La sumisión de la esposa al marido, como Dios manda, no permite que el marido sea egoísta y esclavizante, no rendirle cuentas. Cuando la esposa es amada por su esposo, como la iglesia es amada por Cristo, la sumisión no es difícil. En un matrimonio, la sumisión es una forma de conceder honor y respeto al esposo y completar lo que le falta. Eso es ser ayuda idónea. Hay algunos maridos que les falta un tornillo. Ella tiene que ser el tornillo. Él es el plan sabio de Dios sobre cómo debe funcionar la familia. Y no afecta en nada las habilidades, los talentos o el valor de la esposa. El hecho de que ella se someta a su propio marido no implica que de alguna manera sea inferior o menos digna. No hay otro parámetro para el mandato de someterse, sino en todo. Por lo tanto, el marido no necesita pasar una prueba de aptitud o de inteligencia para que su esposa se pueda someter a él. Y puede ser real, que ella esté mejor calificada que él para guiar de alguna manera el hogar. Pero ella elige seguir el mandato del Señor y se somete al liderazgo de su esposo. Eso es sabiduría. Vamos a concluir. Aunque hoy, adivinando cuál era el tema, no vinieron y otros están en otros quehaceres, quiero dirigirme ahora a mis hermanos y hermanas solteros, o que están en esa condición porque no están casados. Tu pareja es el único miembro de la familia que puedes elegir. Así que elige con sabiduría. Y claro, cuando te vas haciendo mayor, más anhelas tener un compañero o una compañera, encontrar un cónyuge, alguien con quien compartir tu vida. Y debido a este deseo, pues crece la tentación de conformarte. Y tus expectativas sobre un cónyuge piadoso empiezan a flaquear. Ya empiezas a bajar tus parámetros. Así que, mujeres, en lugar de un hombre piadoso, semejante a Cristo, de repente tú solo quieres un buen hombre. En lugar de que sea un seguidor de Jesús, solo quieres a alguien que te traiga flores o que te haga reír o que tenga bonita conversación. Que este mensaje, hermana, te recuerde a qué te comprometes al casarte. Mujeres, no solo busquen a alguien con quien compartir su vida, busquen a alguien a quien ustedes puedan someterse. No solo busquen a alguien encantador, buen tipo, chistoso, sino a alguien que las acerque a Jesús. Así que por favor, las animo a elegir sabiamente a quién se van a someter en todo. Hombres, varones, hermanos. La Biblia dice que es mejor vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. Proverbios 21:9 para los que no lo saben. Así es que cuidado después tenga yo que ir a visitarlos en la terraza de su casa, porque ahí han hecho su refugio.
porque se han equivocado al elegir. Y también la Biblia dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Proverbios 31:10. Pero ¿sabes qué? Algunos se cansan de buscar. Y después se quedan con la que han encontrado, en realidad que ella los ha encontrado a ellos después del carnaval. Hasta con su traje de caporal. Así que, varones, hermanos, no solo busquen a alguien bonita, sino a una mujer que se ilumine con el espíritu humilde y apacible de Cristo. Sean sabios para obedecer a Cristo. Centren su vida en lo que van a hacer durante los próximos años, siendo cabeza de esa mujer. En Job 12:12 dice, en los ancianos está la sabiduría, y en largura de días el entendimiento. Y yo, como su pastor calificado dentro de los ancianos, les animo a elegir sabiamente a quién van a guiar. No se olviden, así como para criar a los niños, el consejo de Dios está en todo lado. Para tener una buena relación entre hombres y mujeres, la Biblia no deja nada al azar. Tomen todo el consejo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Dios bendito, porque tú eres bueno. Y nos avisas y nos alertas antes de entrar en peligro. Pero perdón, Señor, porque sabiendo que viene en peligro, nosotros seguimos adelante. Actuamos como necios, no como sabios. Señor, hoy, a través de esta exposición de la carta a los Efesios, queremos, Señor, que tú muevas el corazón de cada uno de los varones, de las mujeres que están casados, y de los varones y mujeres que aún no están casados, o ya estaban, pero no están ahora. Señor, no permitas que nos dejemos llevar por las intenciones de nuestro corazón. Ayúdanos a discernir sabiamente, Señor, para poder honrarte también con un matrimonio. Queremos, Padre, encomendar nuestras vidas, consagrártelas a ti, para que tú las utilices en el beneficio del Evangelio, para que la iglesia sea fortalecida con tu palabra y para que en poco tiempo veamos verdaderos siervos y siervas que te sirven a ti, honrándote en todo. Gracias, mi Dios amado, por habernos dado este tiempo para escucharte a ti hablar y habernos hablado al corazón. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.